Estamos de vuelta con Eric Iriarte, especialista en regulación de Internet, para hablar sobre cómo es que la ley de delitos informáticos puede afectar a las empresas. Hola Eric, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo. Bienvenido, gracias. Gracias. Empecemos hablando sobre esta regulación extraña que trae la ley de delitos informáticos sobre base de datos. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley, en primer lugar, esto no es nuevo con la ley, venía de un proyecto del congresista Jaime Delgado que se presentó para intentar regular la venta de bases de datos de manera ilícita. Esto se incluyó como el artículo 207D del Código Penal a través de la Ley de Seguridad Ciudadana y ahora fue copiado literalmente en este proyecto de delitos informáticos. No es parte del paquete que venía en el Acuerdo Internacional de Budapest, no es parte del paquete que venía en el texto de la CONGIP, que es un texto que también sirvió en teoría de base para esta ley. Y dice que aquel que altera, accede de una manera con perjuicio o sin él, y ahí de pronto comienzan los problemas, pues pudiera estar incurriendo en un delito, un ilícito. Pero mucha de la gente lo que hace es recopilar datos que son de libre acceso. O sea, a ver, para tener un poco más claro, si hay un problema, ¿cierto?, que es que pueden haber, o hay gente que roba bases de datos que son privadas, ¿no? Sí. Pero lo que entiendo que ha hecho esta norma es, mediante una redacción sumamente amplia y ambigua, sanciona a cualquier persona que utilice o cree una base de datos. Así es. Con perjuicio o sin perjuicio. Claro, y de ahí esa complicación del colocar con perjuicio o sin perjuicio, porque evidentemente un ilícito tiene que generar un perjuicio. Claro, si yo me robo, digamos, la base de datos del banco de crédito. Y la vendes. Y la vendo, ¿no? Y vendo su base de datos de clientes, sí, eso es algo que hay que sancionar. Estás generando un doble perjuicio. Uno al banco, porque es una base que ha trabajado, y otro a los clientes. Y otro a los usuarios. Ajá. Pero lo curioso es que aquí la protección de los datos personales, ya hay una ley sobre el tema, ya hay un artículo sobre gestión de datos en base computarizadas, que está plenamente vigente en el Código Penal, pero además se habla de las personas jurídicas. Y en teoría los datos personales son solamente de las personas naturales, no de las personas jurídicas. De acuerdo, pero a ver, regresemos para tener bien claro el problema que puede haber, ¿no? O sea, con esto no solamente se protege un caso como el que hemos dado del banco de crédito, sino además se podría sancionar a una persona que, digamos, a ver, yo como periodista, agarro y saco y armo una base de datos con data, no sé, de SUNAT, más data de SUNARP, más, no sé, otra data pública, y creo una base de datos con datos personales para una investigación periodística sobre un tema de interés público. Bajo la nueva norma, a mí me podrían sancionar por eso. Claro que sí, porque además lo que es curioso es que hay datos de fuente de acceso público que precisamente se hacen público, como SUNAT, SUNARP, RENIEC y otros que están contemplados en la misma ley y en el reglamento de datos personales. Es como si de pronto tuviéramos una doble regulación. Si haces una utilización de datos que yo pueda considerar como titular de la base mala, puede terminar siendo un ilícito. Pero si estás respetando la ley de protección de datos, también puede ser un ilícito, por más de que la ley te permita hacer este tipo de usos. Pongamos otro supuesto, ¿no? Para que al público le quede claro lo más redactada que está la norma. Digamos que yo soy una empresa que quiero construir una base de datos de potenciales clientes. Entonces empiezo no a robar información, sino a recopilar información a la cual puedo acceder públicamente. Hago esta base de datos y después lo utilizo. Según esta redacción tan ambigua de la norma, ¿a alguien se le podría ocurrir sancionarme por eso? De hecho, si tú la pudieras, por ejemplo, esa base que has creado, venderla, que además son datos de libre acceso, esa venta pudiera ser sancionado en la medida que pudiera causarle un perjuicio porque alguien considera que hay un perjuicio detrás. El tema es que la ambigüedad de la norma no solamente se extiende al artículo 6º, sino a todo el texto. Entre otras cosas, se ha añadido la frase el que por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, pero no se define en ninguna parte de la ley qué es tecnología de la información y la comunicación. Y dependiendo de la definición del Organismo de Naciones Unidas, es desde el teléfono, el internet, el cable, cualquier herramienta, solo algunas. Cualquier cosa se pueden sancionar. Efectivamente. Luego hay otro tema que ha sido bastante discutido, que es este tema de las modificaciones que se ha hecho al delito de interceptación, ¿no? O sea, una cosa es lo que acabamos de hablar ahora, que es esta mala redacción de la regulación de uso de bases de datos, ¿no? Pero hay otra norma que incluye esta ley, que es el tema de interceptación, que se ha discutido mucho. Cuéntanos un poquito qué es lo que ha pasado y qué se ha discutido. Mira, la primera discusión básica es
por qué en el texto borrador de este proyecto del Ejecutivo de junio no aparecía la modificación al 162 y sí en la versión que presentan al Parlamento el 27 de julio de este mismo año. Lo que pasó unos días antes, fue el audio cateriano. Es más, sale el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Justicia a decir que en este proyecto que estaban hablando de cibercriminalidad iban a incluir un artículo sobre este tipo. La primera pregunta, ¿es la telefonía parte de las TICs o parte del cibercrimen? Si es parte del cibercrimen, no debería haberse incluido una modificación aquí, porque el texto de la norma incluye un artículo 7º sobre interceptación de datos informáticos. Bueno, digamos que es sospechoso el momento donde esto sale, pero sí. A ver, lo que es cierto es que la interceptación es un delito y no debe haber, ¿no? Más Así allá es. de si esta era la ley donde había que meterlo o si era otra, es un delito, ¿no? Entonces, pero al margen de eso, ¿cuál es el problema en cómo se ha regulado en esta ley? El cuestionamiento que viene posterior son los dos agravantes. Un primer agravante que indica que aquella información que es secreta, confidencial o reservada va a tener un agravante mayor por el hecho de su interceptación. Ahora, pero ¿por qué eso estaría mal? O sea, a mí sí me parece pues que si alguien me graba ilegalmente, bueno, tiene que ser sancionado, ¿no? Si te intercepta ilegalmente, porque la grabación de una conversación, nuestra propia conversación, no es necesariamente ilegal, es parte de nuestra conversación. Si me graba un tercero, sí es ilegal, ¿no? Siempre y cuando ese tercero esté interceptando la comunicación, pero es interceptación telefónica. Tendría que ser una comunicación por nosotros por teléfono, porque si es por Skype, no es por teléfono. Entonces, de pronto ahí comienzan las ambigüedades cuando además incluyes un artículo de interceptación de datos informáticos. Lo segundo es que hay un nuevo agravante que es cuando los temas son de defensa nacional, de seguridad nacional. ¿Quién define qué es seguridad nacional o defensa nacional? No lo establece la ley. Se presume que pueden ser aquellos que estén relacionados al Ministerio del Interior, al Ministerio de Defensa. Pero esto lo va a tener que determinar o un juez o un tercero que pueda dirimir. ¿Cuál es el problema? Que si yo soy un periodista y quiero divulgar la información que puedo haber recibido, el audio cateriano precisamente, alguien puede decir que es de seguridad nacional o de defensa nacional. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que va a terminar haciendo el periodismo y en general cualquier persona que pueda tener una información de este tipo? No necesariamente interceptada por ellos, sino interceptado por alguien más y lo encontró en YouTube y lo retuitea, por ejemplo, lo coloca. Pues que simplemente se van a autocensurar para no colocar y evitarse un problema de... Ahora, pero ahí yo tengo una duda, porque lo que se sanciona es la interceptación, no la difusión. Yo como periodista, si yo no he interceptado, yo sí podría difundirlo y eso no está sancionado por la norma. Pero hay una presunción de que el que es el divulgador es el interceptor. ¿Por qué? Porque hay una presunción. Porque es la única manera de que puedas haber llegado a ese contenido. Ahora, tú puedes defenderte diciendo, no, yo tengo mis fuentes, yo lo recibí en YouTube, me llegó en un sobre. Y que ellos lo demuestren, ¿no? Y que lo demuestren ellos. Del fiscal demostrarlo. Pero mientras tanto, estás en medio de un proceso. O sea, uno de los argumentos que se dice es que esto se pudo haber clarificado como una excepción de divulgación. Si es de interés público, si se está cometiendo un ilícito. Para algunas personas, me incluyo en ellas, consideramos que la excepción hubiera sido válida. Entiendo que hay una posición también en el otro lado que dice que si lo hubieran incluido, estuvieran ya pudiéndose generar los vacíos para una violación a futura. De hecho, es discutible. Pero este tema se debió haber discutido antes de presentar el artículo. Y se debió haber discutido con sociedad civil, sector privado, academia y la prensa misma. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Un gusto, un honor estar contigo. Bien, vamos a una pausa y volvemos.